¿Qué corresponde ver el día de hoy, clase? Vamos realmente a iniciar ahora sí con la parte de planificación. O sea, recuerden que hemos venido abordando o vamos a seguir abordando el estudio de esta herramienta, la aplicación de esta herramienta desde la perspectiva de grupos de procesos. Recordando un poquito lo que habíamos aprendido en las primeras clases, son 5 grupos de procesos. Hay un inicio, hay una planificación, hay una ejecución, hay un monitoreo de control y hay un cierre, ¿verdad? Eso aplica para cualquier tipo de proyectos en este planeta, ¿verdad? Así es, realmente cualquier estándar, cualquier autor concuerda en ese sentido, ¿verdad? Los 5 grupos, la forma de agrupar los procesos, ¿verdad? En una administración por procesos, obviamente. Entonces vamos a ver hoy tipos de tarea, vamos a esquematizar la lista de tareas, ¿verdad? Esto, lo había mencionado, básicamente seguir el mismo concepto de elaboración de una EDT, solo que a nivel de una lista de tareas. Vamos a ver cómo se aplican los vínculos y dependencias, la parte de calendarización de tareas, ¿verdad? Restricciones y fecha límite en las tareas, ¿verdad? Hoy tenemos práctica, vamos a hacer práctica, por supuestísimo. Entonces, ustedes tienen ahí, por favor, la práctica número 5, la práctica número 5 y la práctica número 6, ya las tienen en el TEC Digital. Entonces, por favor, si no lo han hecho, me colaboran en descargarlas, ¿verdad? Ok, después vamos a ver cómo sería la dinámica para ese efecto. Ok, muy bien. Entonces, siguiendo con esa parte no, con esta parte sí, vamos a ver la parte de tipos de tarea. Tipos de tarea. Ok, ¿qué pasa aquí? Bueno, repasando un poquito, ¿verdad? Recuerden que nosotros habíamos visto aquí en información el nombre del proyecto. Ujú, nombre del proyecto, ¿verdad? Habíamos definido acá la fecha y hora de inicio. Ujú. Y habíamos, aquí mismo en proyecto, cambiar tiempo de trabajo, habíamos calendarizado. Recuerden que creamos un calendario de vivienda unifamiliar. Se dijo que aquí de lunes a viernes es de 8 a 12, unas 5, sábado es de 8 a 12. Aprendimos la clase pasada cómo se generan excepciones, cómo se generan excepciones. Vimos las opciones de calendario, ¿verdad? Aprendimos todo eso. Estén repasando los videos, por favor. Es importante. Inclusive esos videos les va a quedar para su ejercicio profesional también, ¿verdad? Entonces, importante estarlo repasando, ¿verdad? Y habíamos generado este calendario y habíamos aprendido que hay 2 pasos para asignar o calendarizar el proyecto. Ven que aquí cuando yo vengo acá, aquí, antes estaba el estándar, ¿verdad? Hicimos el cambio aquí. Y en la parte, vamos a ver qué pasó aquí. Ok. En la parte de la escala temporal, aquí. En la escala temporal, ¿verdad? Uno le da doble clic en cualquier parte de esa escala temporal, periodo no laborable, bueno, sale el cuadro de diálogo escala temporal, periodo no laborable, y aquí también aquí uno selecciona el calendario vivienda unifamiliar. ¿Ok? Bueno, el calendario del proyecto. Esos son los 2 pasos para calendarizar el proyecto. No se les olvide que una cosa es crear el calendario y otra cosa es asignarlo. O sea, y ahí es donde fallamos, ¿verdad? Generamos el calendario, ¿verdad? Definimos todas esas propiedades y atributos, ¿verdad? Y omitimos la asignación al proyecto, ¿verdad? Que son estos 2 pasos, ¿verdad? Ok. Ujú. Muy bien. Resulta que en Project, en Microsoft Project, existen a nivel de tareas 2 tipos. Vean que aquí en la parte inferior, si me siguen, por favor, dice nuevas tareas programada manualmente, y si yo despliego acá dice programada automáticamente. Nuevas tareas programada manualmente y programada automáticamente, ¿verdad? Eso es lo que dice en esa parte. Por default aparece manual. Vamos a ver, desde la versión 2010, clase, es donde se establece esta condición de tareas en modo manual, por llamarlo de alguna forma, y tareas en modo automático. Si yo vengo también aquí a la cinta tarea, aquí, bueno, obviamente está inactivo porque no tengo tareas, pero aquí ven que dice programar manualmente, autoprogramar, ¿verdad? Entonces, está en la condición programar manualmente. Vamos a poner aquí tarea 1. Ven que ya estamos digitando, clase. Y perdón, de digitar la siguiente tarea, quiero hacer el cambio acá. ¿Ven?
Antes de digitar la segunda tarea, digo programado automáticamente, aquí hacemos el cambio y digito tarea 2. Ok, vean qué interesante, pues. Una tarea en modo manual es aquella tarea que yo tengo que definirle y en esa condición manualmente la duración, el comienzo, o sea, las fechas. O sea, yo digito, la tarea está en modo manual. Ven que aquí hay una columna que dice modo de, bueno, voy a ampliar aquí un poquito, ¿verdad? Modo de tarea, ¿verdad? Este es el símbolo para una tarea en modo manual y este es el símbolo para una tarea en modo automática, ¿verdad? Es una, también como un referente visual, ¿verdad? Visualmente se entiende que aquí estamos en modo manual y aquí en modo automático. Es más, vean que cuando yo me ubico en modo automático, se pone aquí, se activa esa opción. Caso contrario, cuando está aquí en modo manual. Yo puedo venir aquí y digitarle 5D, 5D, 5 días, ¿verdad? Y todavía no se visualiza nada, clase. Todavía no se visualiza nada, ¿verdad? En ese sentido. Vean que estamos iniciando aquí en mayo. Voy a ubicarme en mayo. Y yo vengo acá, clase, y todavía tengo que definirle la fecha. Vamos a ubicarnos acá. Aquí estamos. Ven, la tarea en condición manual, clase, tiene esa propiedad que yo vengo y puedo modificar a mi gusto estas celdas, modificar, bueno, esto también lo puedo hacer en automático, pero principalmente las celdas de fechas, de comienzo y de fin. Si yo incremento la fecha, eso me afecta la duración, ¿verdad? Ven, uno tiene esa particularidad. La tarea en modo manual, clase, inicialmente se va a ubicar la fecha de inicio del proyecto, o sea, la que definimos acá, o también em, la fecha de hoy. Si nosotros no definimos una fecha de inicio, recuerden que aquí lo que aparecería sería la fecha de hoy. En la condición manual no, simplemente yo antojadizamente puedo hacerlo, ¿verdad? La duración en una tarea en modo automático aparece con un signo de interrogación. Realmente lo que estamos diciendo aquí es que no tiene duración. Esa tarea no le hemos digitado una duración. O sea, el hecho que aparezca un día, clase, es porque yo vengo acá en archivo, file, ¿verdad? Opciones. Yo vengo en programación y ven que las duraciones están en días. Ahorita vamos a ver ese tema de duraciones. Aquí están los otros tipos de duración, pero por default siempre aparece la opción en días. Pero el hecho que aparezca con un signo de interrogación en clase es que realmente no le hemos incluido el dato de duración. ¿Ven? Si yo le reafirmo 1D, el día 1D, entonces ya, ahora sí, ya se quita ese signo de interrogación. Y yo le puedo poner aquí 6D. Bueno, como están días, con solo poner el dato numérico, ven 6 días. ¿Qué pasa si yo modifico las fechas o intento modificarlas manualmente, las fechas a una tarea que está en modo automático? Digamos, quiero poner igual el 4 de mayo. Aquí lo que hace es que me tira este tipo de indicadores visuales. Es un tema de restricción. Vamos a ver eso, por supuesto, que es una restricción, pero en este caso, vean que esto no sucede cuando yo modifico las fechas de una tarea en modo manual. Si sucede o se suscita y me tira este tipo de indicadores, alertas, ¿ven? Donde dice mantener la restricción, quitar restricción, ¿verdad? Porque realmente uno entendería, clase, que las tareas en modo automático, las fechas se establecen o se definen en función de los vínculos y en función de las duraciones. Para ese efecto. Vamos a ver, clase, en un proyecto de construcción, ¿dónde podríamos utilizar tareas? ¿Dónde consideran ustedes un ejemplo donde podríamos utilizar tareas en modo manual? O sea, tareas que tal vez no requieran vínculos. ¿Mm? Tareas que tal vez no requieran vínculos. ¿Dónde creen ustedes, clase, que podríamos utilizar ese tipo de condicionamiento de tareas en modo manual? En lo personal, cuando yo hago la programación, generalmente yo lo hago en modo automático, pero puede darse el caso
que podríamos tener tareas en modo manual. ¿Dónde lo haríamos, clase? ¿En qué ejemplo se nos viene a la mente? Compañeros, compañeras. Ok, Gabriel, muchas gracias. Ahorita te incluimos. Clase, ¿qué se nos viene a la mente? Un ejemplo real. Por ejemplo, clase, y esto sí perfectamente podemos verlo de esa forma. Imaginemos que tenemos un proyecto de un edificio. Bien, es un proyecto de una edificación en vertical. Digamos que tenemos, este sería el edificio. Esta sería la edificación, ¿verdad? Y resulta, clase, que como parte del edificio, en lo que comúnmente nosotros denominamos obras exteriores, tenemos ahí una pequeña caseta, esta de acá. Es como que el acceso venga acá, ¿verdad? Se pasa para la caseta, digamos. Puede ser que los parqueos sean subterráneos, ¿verdad? O los parqueos formen parte de las obras exteriores, ¿verdad? O ambos. Perfectamente puede ser así, ¿verdad? Pero digamos que esta es la caseta de vigilancia, clase. Evidentemente, si esta es la edificación principal, ustedes no hay que hacerle mucha cabeza para entender que la ruta crítica sería esto. Ahora, como parte del alcance del proyecto, tenemos que hacer esta caseta, porque está así en el contrato. Esta caseta difícilmente va a ser parte de la ruta crítica. Entonces uno podría, a nivel de la programación, identificar esa tarea, caseta de acceso, caseta de guarda. ¿Ven? Uno la puede poner acá y la puede poner en modo manual. Esa la vamos a ir desfasando. Esa la vamos a ir desfasando y llegará un momento en que tengamos que ejecutarla. O sea, entiendan que es parte del alcance, no es parte de la ruta crítica. Entonces, uno perfectamente, hasta que ya tengamos disponibilidad o a nivel de logística interna, se decida ya ejecutar. Entonces, perfectamente uno la puede ir desplazando. Les aseguro que no es una tarea que amerita estar vinculada a las tareas principales, que básicamente la establecen la edificación principal, máxime que es vertical, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, uno perfectamente en la realidad podría entender que ese tipo de tareas uno las puede dejar a nivel manual en la programación, en su cronograma. Una tarea en modo manual podemos asignar recursos, una tarea en modo manual podemos vincularla también. Una tarea en modo manual, al tener duración y recursos, va a calcular costos, ¿verdad? Todo eso entra como parte de, ¿verdad? ¿Ok? Para entonces, las tareas en modo manual tienen esa particularidad que es, yo puedo definirles en esa condición las fechas, tanto, bueno, la duración para ambos casos, pero las fechas principalmente esa es la diferencia. ¿Ven? Cuando yo empiezo en una tarea a modificar las fechas manualmente, entonces empieza a tirar esos indicadores visuales. Después vamos a entender qué es ese tema de restricción. ¿Ok? Pero por lo pronto, con este tipo de alerta, yo le puedo decir, quita la restricción. Y ven que ya una vez que se quita la restricción, la tarea en modo automático se ubica en la fecha de inicio, aquí, que habíamos plasmado para el proyecto, el 2 de mayo. 2 de mayo. Muy bien. ¿Dudas, compañeros, compañeras? ¿Queda bien? ¿Claro? Profe, No ¿cómo solo, fue que hizo eso de restringirla? perdón, yo soy. ¿Cómo fue que hizo eso de restringir la tarea ahí como en la No, es casilla que ese indicador visual sale si yo empiezo aquí a modificar manualmente las fechas. ¿Ves? Ah, ok, ok, ya la vi, Sí, ya la vi. sí. Sí, y Gracias. aparece aquí una alerta
donde dice mantener la restricción y lo que di la opción es quitar restricción. Ven que yo lo que hice fue el 2 de mayo, modificar aquí manualmente al 4 de mayo. Entonces, ven, se vuelve a ubicar. Si yo le digo quita la restricción, se vuelve a ubicar ese 2 de mayo. ¿Ok? ¿Ven? Ok, ok, es porque es automática, ¿verdad? Es porque está en esa condición, correcto, Joshua. Es Ok, porque ok. está en esa condición de modo automático. Como les digo, las tareas en modo automático, las fechas se establecen, se definen por los vínculos, por las duraciones de las tareas, que es lo que vamos a empezar a ver ahorita, ¿verdad? Ahora, yo puedo hacer el cambio aquí. Aquí yo perfectamente, bueno, esta tarea que tengo en modo manual, vean que yo he venido modificando las fechas, pero si yo hago la condición aquí a modo automático, la tarea se ubica la fecha de inicio del proyecto. ¿Ok? La tarea se ubica la fecha de inicio del proyecto. ¿Ok? Muy bien. Premisa, clase. Aquí vamos a trabajar todos y todas en modo automático. ¿Por qué? Porque si no vamos a tener diferentes resultados. Adelante. ¿El compañero o la compañera aquí va a hacer alguna consulta? Ok, muy bien. Entonces, clase, vamos a trabajar en modo automático a nivel de prácticas, ni se diga a nivel de evaluaciones, ¿verdad? Vamos a trabajar así, en modo automático, de esa forma. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a empezar, ahora sí, ya teniendo claro lo que son los tipos de tareas. Vamos a empezar a ver la parte de cómo se esquematiza o se definen niveles a nivel de tipos de tarea. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para ese efecto, uno lo primero que hace es empezar a digitar. Empezar a digitar las tareas. Eso es lo primero que hacemos. Entonces, recordemos que aquí tenemos un diseño. Vamos a poner aquí elaboración, elaboración de planos. Vamos a poner aquí tramitología. Vamos a hacerlo bien resumido, clase, para que vayamos viendo eso, ¿verdad? En ese sentido, tener los planos visados y tramitar el permiso. Recuerden que estamos haciendo para una vivienda. Bien, parte de construcción. Uno diría aquí, estamos haciéndolo muy resumido, ¿verdad? Obviamente. Importante que a las tareas clase, importante que a las tareas ustedes le pongan un verbo. Recuerden que las tareas por definición, lo habíamos visto en su momento, son acciones. Son acciones, ¿verdad? Bien. Vamos bien. Ok. Muy bien. Vamos a llegarlo ahí hasta ahora gris. Obviamente sigue acabado, ¿verdad? Y la parte de los sistemas electromecánicos y todo eso, ¿verdad? Pero vamos a llegarlo acá. Cuando uno hace esto, clase, cuando uno hace esto, uno lo primero que hace es digitar las tareas. Recuerden que estamos trabajando en modo automático. Por favor, verifiquen eso. ¿Ok? Si por X razón empezaron a digitar y aparece este otro símbolo,
el de programada manualmente, ¿verdad? Ustedes marcarían toda la lista de tareas, vienen aquí a tarea y le dan a autoprogramar. Pero antes seleccionan aquí en el encabezado toda la lista. O marcan aquí toda la lista, ¿verdad? Y le dan a autoprogramar, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos digitando, ¿verdad? Solo digitando. ¿Estamos bien, clase? ¿Sí? ¿Vamos Todo bien bien, hasta el profe. momento? Ok. Señor. Muy bien. Ok, entonces uno primero digita. Ahora, vamos a entender, aprender cómo elaborar o convertir una tarea en algo que se llama una tarea resumen. Una tarea resumen es aquella tarea que está conformada por subtareas o se conforma o se constituye por tareas subordinadas. ¿Ven? Por ejemplo, diseño. Vamos a decir que esto es una fase del ciclo de vida, ¿se acuerdan? Diseño, tramitología, construcción. Y resulta que diseño tiene esta tarea, tramitología tiene estas dos tareas y construcción tiene estas dos tareas, estas 6 tareas. Entonces, para transformar una tarea resumen, nosotros vamos a ubicar estos dos iconos de acá, por favor. La dirección, la ruta es la siguiente, tarea, programación, y aquí está un icono, una función que dice amplía sangría, aplica sangría, y hay una que dice anula la sangría. ¿Ven? Entonces, yo siempre selecciono la tarea subordinada, o sea, yo no selecciono la tarea resumen. Siempre me voy con la tarea subordinada y digo, aplique sangría. Vean cómo se transformó diseño. Tramitología tiene estas dos tareas. Entonces, marco las tareas subordinadas o las subtareas y digo, aplique sangría. Y en el caso de construcción, marco todas las tareas que conforman esa fase o ese entregable. Entonces, marco las 6 tareas, que son las subordinadas, aplico sangría. Ven, esto es esquematizar una lista de tareas, clase. Esto ya es empezar a esquematizar una lista de tareas, ¿verdad? Muy bien. ¿Ok? Yo puedo incluir aquí también, clase, vamos a incluir hitos. ¿Se acuerdan el concepto de lo que es un hito? Yo puedo venir aquí, marco esta fila, clic derecho, insertar tarea. O sea, insertar una fila es como lo hacemos igual en Excel, ¿verdad? Inicio del proyecto. Inicio del proyecto, ¿verdad? Las tareas que son hitos tienen esa condición. Le pongo duración 0. Le pongo duración 0. Es más, yo puedo comprimir una tarea. Resumen, vean que yo me voy aquí se ve como un triángulo, una flechita hacia abajo, ven que yo comprimo, amplío, comprimo. Igual pasa con construcción. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Al yo digitar fin del proyecto, que lo voy a transformar en hito, resulta que me lo está considerando como parte de construcción. Si yo quiero sacar una tarea de este grupo, es una tarea individual, como el caso de inicio del proyecto, yo marco esa tarea o selecciono esa tarea y vengo aquí donde dice anule la sangría. Anular sangría. ¿Ven? Y aquí estaríamos con esa condición. ¿Lo vieron? ¿Clase? ¿Ven? Todo lo que hice fue marcar esa tarea o seleccionar esa tarea y le di la opción anular sangría. Antes estaba en esta condición. Yo comprimo construcción y se incluía el fin del proyecto. Ahora yo selecciono y digo anule. Entonces ya comprimo construcción y fin del proyecto no forma parte de ese grupo. Y recuerden que la particularidad de una tarea que cito es duración 0. Días, semanas, meses, ¿verdad? Todo. Cualquier unidad de tiempo, siempre y cuando el valor de duración sea 0, se va a transformar en un hito. Y los hitos tienen esta particularidad, clase, que se visualizan o se simbolizan como un rombo con la fecha a la par. Eso es un hito. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguien se quedó atrás? ¿Quiere que repita algo?
Creo que todo bien de momento, profe. Todo bien, Ok, profe. perfecto. Muy bien. Ok. ¿Qué unidades de duración tiene Project, clase? ¿Qué unidad de duración? Voy a hacerlo con esta. Como si uno digita la M, 1M es un minuto. Ven que aquí dice 8 AM, 8:01, el mismo día, ¿verdad? 1M, 1M es un minuto, 1H es hora, ven de 8 a 9, 1H es hora. Profe, Sí, señor. una pregunta, ¿no? ¿Cómo le configuró para que le saliera la hora? Ok, aquí en archivo, en opciones, en general, y aquí yo seleccioné o seleccionamos un formato de fecha con hora y le das a aceptar. Ok. Gracias, profe. Y recuerda que tenés que venir aquí a proyecto, información del proyecto, seleccionar la fecha de inicio, que en este caso fue el 2 de mayo, y manualmente le cambias aquí la hora, porque no sé si te aparece 9 AM. Ujú. Sí, Entonces, así es. manualmente le pones ahí el 8 AM. No tenés Listo, que muchas editar todo gracias. solo. ¿Ok? Si no les aparece, recuerden que si no les aparece AM es que tienen formato 24 horas, ¿verdad? ¿Ok? Recuerden que si no les aparece el AM o el PM es que tienen esa condición, ¿verdad? Y eso es de Windows, no es de Project. ¿Ok? Con todo gusto, compañero. Muy bien, entonces 1M es un minuto, 1H es una hora, perdón, aquí no. Se supone que no debería modificar, más bien aprovecho esto, uno no debería modificar la duración de las tareas resumen. Esa duración se va a estimar en función de las duraciones de las tareas subordinadas y los vínculos, que ahorita lo vamos a ver. Bien, entonces, 1D es un día, ven, el mismo día de 8 a 5. 1S es una semana. Si tienen el proyecto en inglés, W, 1S es una semana. Ven qué interesante, si nosotros estamos partiendo del lunes, mi semana llega hasta el sábado mediodía, porque recuerden que nuestro calendario, si usted parte el lunes, la semana nuestra es hasta el sábado mediodía. Lo logran ver aquí, donde casi que a la mitad de esta columna llega. Ajá. Y 1 para el mes es 1MS. Ujú. Y si lo tienen en inglés, MO. MO es en inglés para meses, en español MS. Si lo ponen solo a la M, es minuto. ¿Cuántos días tienen nuestros meses, clase? 26. Ven, por eso es importante configurar estas opciones de calendario. Nuestros meses o el mes nuestro tiene 26 días hábiles. ¿Ok? Muy bien. Cuando nosotros hicimos acá una semana, ven que llega a la mitad del sábado. Ustedes dicen, ¿será lo mismo poner una semana o 6 días? Vamos a poner 6D. Me tira el lunes. ¿Por qué, clase? ¿Por qué esa condición de que no es lo mismo poner una semana a 6 días? O sea, una semana llegamos a la mitad del sábado. 6 días me llega a la mitad del siguiente lunes. ¿Por qué creen ustedes, clase? Profe, me parece que el programa considera cuando uno pone en días como los días naturales, pero cuando le da unidades de semana, considera como las que se están laborando, los días que se están laborando. En ambos casos, Jesús, es días laborales, siempre. En ambos casos, te lo aseguro. Uno trabaja en duración en días y uno trabaja en duración en semanas. Siempre son días laborales o días hábiles. Siempre. ¿Qué es lo que pasa, clase? Que recuerden que para efectos nuestros, aquí estoy entrando a calendarizar y a opciones, ¿verdad? Nuestros días son de 8 horas. Eso lo tiene muy claramente configurado Project, pero por semana son 44. Por eso es que, digamos, si yo parto de lunes y utilizo, si yo parto el lunes y utilizo la condición de en semanas, él va a completar las 44 horas que dice ahí. Y las 44 horas se completan hasta el sábado. Pero caso contrario, si yo pongo 6 días, como los días son de 8 horas y el sábado solo aportan 4, faltan 4 horas por cumplir. Por eso es que toman las 4 horas restantes del lunes siguiente. Pero siempre trabajando con días hábiles, sí, hábiles, correcto. Días naturales no, porque aquí el domingo no lo está considerando. Él llega al sábado y al mediodía tenemos solo 4 horas, faltan 4 horas, por eso pasa el lunes. Y ven que el lunes llegaría hasta el mediodía, hasta completar las 4 horas que faltan. Siempre se trabaja con días hábiles, ¿por qué? Porque nuestro calendario está con días hábiles.
Si hubiésemos programado con días naturales, tendríamos que definirle un horario al domingo para trabajar con días naturales o lo que se llama días calendario. Y recuerden que en los días naturales y días calendario, los días por mes son 30. Los días hábiles, bueno, hábiles no. Estamos trabajando, o sea, tomamos meses de 30 días. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas, comentarios, compañeros, compañeras aquí? ¿Vamos bien? Sí, señor, todo bien. Todo bien, profe. Muchas gracias, muy bien. Ok, entonces, para culminar la esquematización, porque lo que estamos haciendo aquí es esquematizar una lista de tareas, evidenciar niveles y subniveles. Ahora, ustedes me pueden decir, yo puedo incluir subniveles todavía dentro de una tarea. Claro, yo puedo marcar esta de aquí. No es el caso, pero a manera de ejemplo, ¿ven? Yo puedo tener niveles y subniveles dentro de una tarea de resumen. O sea, otra tarea de resumen dentro de otra tarea de resumen. Yo puedo hacer eso. Si yo lo requiero. O sea, el nivel de descomposición yo lo establezco. Yo como programador o programadora. Eso es mi decisión. El nivel de detalle, hasta qué nivel o subnivel llego, yo lo defino. Es como cuando uno hace la DT. Igual, igual, igual. ¿Ok? Entonces venimos acá. Ahí le di deshacer para llegar a él. Eso, muy bien. Para culminar clase, el tema de... No me permite aquí. Voy a quitar, compartir un momentito. Vamos a irnos clase, por favor, a donde dice diagrama de gran formato o formato. Ya les voy a compartir nuevamente. No me permite el menú del Zoom. Aquí, donde dice diagrama de gran formato o formato. Entonces se pasan a esa cinta de opciones y busquen este grupo de comandos que dice tareas de resumen. Bueno, mostrar, ocultar, lo dice en español. Mostrar, ocultar. Tenemos tarea de resumen activa. Si yo inactivo esto, es quitar las tareas de resumen, solo visualizar las tareas subordinadas. Ven que yo quito las tareas de resumen. Activen, por favor, la que dice tarea de resumen del proyecto. Actívenla, por favor. Y ya aparece la tarea 0. Ok, vamos a ver. Cuando hemos venido digitando, a cada una de las filas se le asigna un valor numérico, que es como el ID, el ID. A cada una de las filas se le asigna un valor numérico. ¿Ok? Muy bien. Entonces, clase, esta tarea, que es la tarea de resumen del proyecto, es la única opción para visualizar el identificador 0. ¿Ven? Por eso también se le conoce como tarea 0. Tarea de resumen del proyecto o tarea 0. Porque es la única opción que tenemos para visualizar el identificador 0, activando esta casilla. La otra casilla de números de esquema es optativo. Pero ven que aparece una codificación numérica aquí. O sea, yo lo quito acá, lo activo ahí, lo quito acá. Esta codificación numérica me evidencia no solo pertenencia, ¿verdad? Que estas tareas pertenecen a tramitología, que es la tarea con el código numérico 3, sino nivel de descomposición, ¿verdad? Si yo voy a volver a hacer aquel ejemplo de ubicar una tarea resumen dentro de otra tarea resumen, ven, llegamos hasta un tercer nivel de descomposición acá. Me ayudaría ese esquema numérico, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. ¿Ok? Activamos ahí. Es optativo, ¿verdad? Lo que sí es importante que activen la tarea de resumen del proyecto. La particularidad de esta tarea de clase es que me va a permitir visualizar el plazo total del proyecto, la fecha de inicio, fecha de finalización del proyecto. Y si ustedes recuerdan clase, el hecho que aparezca vivienda unifamiliar fue lo que digitamos la semana pasada aquí en información del proyecto, o sea, el nombre del proyecto, ¿se acuerdan? Eso fue lo que digitamos acá, entonces es lo que se visualiza. Ahora, si no se visualiza, si aparece como proyecto 1 o algo así, que es el nombre del archivo, pues usted le pueden sobreescribir acá, le escriben, vivienda unifamiliar. ¿Ok? Entonces, ahora sí podemos decir, clase, que tenemos en su totalidad, de manera esquematizada, esta lista de tareas.
sea, esquematizar una lista de tareas incluye identificar las tareas resumen, tareas subordinadas y por ende los niveles de descomposición. Niveles o subniveles de descomposición. ¿Alguna duda? Vamos bien, ¿me explico bien, compañeros, compañeras? Sí, profe, todo claro. Sí. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, ahora perfectamente podemos venir aquí a incluir las duraciones. Las duraciones, recuerden que hay varias formas de hacerlas, ¿verdad? Si bien es cierto, uno viene y digita aquí el dato, pero ¿de dónde viene ese dato? Recuerden que criterio paramétrico, juicio experto, paramétrico, ya sea por, ¿se acuerdan? Cuando vimos esta estimación de duraciones por medio de rendimientos, el análogo, revisión de proyectos anteriores, el juicio experto es mi experiencia o consultar a otros colegas, eh, más o menos, o hablar con los recursos que van a hacer esa tarea, ¿verdad? Aunque uno lo digita ahí, hay que tener claro de dónde viene ese dato. ¿De dónde viene ese dato? La estimación de tres valores, ¿se acuerdan cuando vimos la técnica PERT? ¿Ven? Ese es el tema de estimación, ¿verdad? Pero uno viene y digita el valor acá. Elaborar planos constructivos, digamos, esta es una casita de 70 metros cuadrados, 80 metros cuadrados. Bueno, Manuel Alan duraría 3 días haciendo eso en CAD, ¿verdad? Y todo ese tipo de aspectos, terminándolo bien, bien. Tal vez menos si tengo ya eh, algún tipo de planos similares, ¿verdad? Donde yo puedo agarrar ya algún tipo de secciones o, o tipo de información específicamente, ¿verdad? Muy bien. El CEFIA está durando unos 3, 4 días en este momento. Tramitar el permiso de construcción, digamos, la MUNI donde yo vivo dura como 10 días. Elaborar la placa corrida ya con todo y armadura, ¿verdad? Ven qué interesante, yo puedo poner aquí, yo puedo combinar, yo puedo poner 2 semanas, ¿m? O puedo poner una semana. No necesariamente tiene que ser todo duración en días. Importante que lo tome en cuenta, clase. O sea, uno puede combinar duraciones en un proyecto, ¿verdad? ¿Ven? ¿Ven? Entonces, no necesariamente, clase, tenemos que tener todo en días o todo en semanas. Uno puede combinar perfectamente. Yo después les voy a enseñar cómo, para el caso de las tareas resumen, que vean que me lo está mostrando los totales en días. Cómo hacer ese tipo de cambios, ¿verdad? Si yo quiero al final que me muestre los plazos en semanas, ver un montón de días, tal vez puede confundir. ¿No? Entonces quiero ver los totales en semanas o meses, ¿verdad? Eso podemos verlo así, ¿verdad? En ese sentido. Vemos que aquí hablamos de unos 15 días. Esto se hace en paralelo. Digamos que es mampostería confinada. La ejecución de las vigas. Esto se hace acá. La estructura la cubierta perfectamente eso es subcontratado, ¿verdad? Y el colado del piso lo podemos hacer en esa. ¿Ven? Entonces, muy bien. Entonces uno lo que hace es incluir duraciones. Vean que en ningún momento yo le digité duración a las tareas resumen, que si bien es cierto, Project me lo permite, pero si yo modifico la duración de una tarea resumen manualmente, me la pasa esa condición. ¿Ven? Porque ya no está representando este grupo. Si yo vengo y modifico aquí clase, me lo pasa a condición manual. Si supera el dato, me subraya aquí y si es menor, antes tenía 15 días, lo tira como el rojo. ¿Ven? Y subraya esta fecha. Estos son indicadores visuales, clase, de que en una tarea de resumen la tenemos en condición manual. O sea, ya esa tarea no representa este grupo. No representa este grupo. Y aquí la puedo pasar a modo automático. Ok, clase, vean. En este momento, no esperemos, y una vez se lo digo, en este momento no esperemos que la tarea de resumen represente como la sumatoria, o sea, hablando aritméticamente, que la tarea de resumen represente la sumatoria de estas dos tareas. Porque las visualizamos en escala tiempo. O sea, las tareas están en escala tiempo, están en paralelo. ¿Ok? Están en paralelo. Las tareas, estas están en paralelo. Entonces me va a mostrar la duración de la mayor tarea. La mayor duración de la tarea, en este caso, tramitar. Porque al estar en paralelo, esta dura 4 días y esta dura 10 días. Eso es por eso. O sea, no esperen que haga una sumatoria. Una sumatoria de las tareas, en este caso, y ahorita cuando empecemos a vincular, ¿verdad? ¿Ok? Vamos bien, compañeros, compañeras. ¿Sí?
¿Así? Sí, profe, todo claro. Ok, muy bien. Ok, entonces, revisando con nuestros temas, ya tenemos este tema, ¿verdad? Vimos como, podemos decir aquí que vimos como tipos de duración también. Vamos a aprender cómo se elaboran vínculos o dependencias en Project. Ujú. Hay varias formas de hacer. Bueno, ustedes recuerdan los tipos de vínculos, ¿verdad? Fin a comienzo, comienzo a comienzo, fin, comienzo a fin. Eso responde al modelo de diagramación por precedencias, ¿verdad? No por flechas. ¿Ok? Entonces, lo hacemos acá. Ujú, ujú, y vamos a hacerlo de esta forma. Muy bien, si utilizamos la columna, esa es una opción, hay varias opciones. Si utilizamos la columna clase de predecesora, pues yo lo que hago aquí es, uno, utilizar el número de fila, o vean que la opción, dependiendo de la versión de project que tengamos, me despliega acá y vemos la lista de tareas. Entonces, estamos en esta tarea y quiero vincularla con el hito de inicio. Entonces, aquí me dice que está, entonces yo selecciono aquí el hito de inicio. ¿Ven? ¿Algún compañero o compañera no le permite hacer esto? Casi. Porque es lo mismo que usted hubiera digitado aquí el valor numérico 1, o sea, haciendo el número de fila del hito, es el 1. Entonces ven que aquí se ve la flechita. ¿Mm? ¿Algún compañero o compañera no le permite hacer esto? Desplegar aquí. Ok. Les pregunto, clase, por qué versión 2013 no le permite hacer eso. O sea, si usted en la versión 2013 se ubica acá, no le permite desplegar. O sea, tendrías que utilizar el número de fila. Ajá. Entonces, a partir de la versión 2016, es que en esta condición, en este campo o columna, recuerden que campo y columna son sinónimos en Project. El campo predecesoras o la columna predecesoras me permite aquí desplegar y ver la lista de tareas. ¿Ok? Entonces, clase, si yo utilizo el valor numérico, yo digo, bueno, tengo que tener los planos constructivos para obtener los planos visados. Entonces, una vez que los planos constructivos se elaboraron, se obtiene, o sea, se mete esa documentación, entre otras, ¿verdad? A la plataforma del CEFIA, ¿verdad? Entonces, es como una relación fin-comienzo entre ellas. Fin-comienzo. O sea, este es el valor numérico 3. Es lo mismo que yo venga y digite aquí el valor numérico 3. Ven el fin-comienzo. Ven el fin-comienzo. ¿Estamos de acuerdo, clase, aquí? Compañeros, compañeras. Sí, señor. Ok. Profe, Sí, señor. Adelante. consulta, ¿qué versión está usando usted de Project? ¿Qué En la año? 2019. Ah, ok, previa. Sí, sí, sí. Y ustedes son 2021. ¿Eh? Es Sí, que sí. yo me descargué la 19 también. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Yo todo la 2019. Es más, esta parte del curso clase sirve para versión 2013, 2016, 2019, 2021. O sea, la diferencia es que si tienen la 2013 no les permite hacer esto, pero digitan el valor numérico de las filas. Entonces, no hay tanto caos, ¿verdad? En ese sentido. O sea, perfectamente. Es más, si alguna tiene la 2010, todavía le podría funcionar. Ya anteriores a esas versiones jamás, ¿verdad? Es más, yo sí sé instituciones que todavía están utilizando la 2007, imagínense, la 2007, pero realmente el cambio abrupto a nivel de interfase del software se dio de la versión 2007 a la 2010, o sea, la interfase cambió. Si ustedes utilizarían la versión 2007, voy a ver si la consigo y se la muestro. La versión 2007 clase es como ver una lista, o sea, si usted, no es el concepto de cinta de opciones, sino era, si ustedes buscan históricamente el Office, por ejemplo, el Office 2003, uno venía acá y se desplegaba una lista de funciones, de comandos. ¿Qué era lo que pasaba, clase? Que en esas versiones, si usted quería aplicar funciones relacionadas con tareas, tenías que pasarte a diferentes listas. La ventaja de una cinta de opciones es que si yo estoy aquí en recurso, todo lo que está aquí tiene que ver con recursos, o sea, todo se estructuró de una forma muy lógica.
Ve, si yo vengo aquí a la cinta tarea, todo lo que está aquí son comandos o grupos de comandos que tienen que ver con ese tema. Proyecto, todo tiene que ver con el tema de proyecto. Ven, ese es lo que entendemos como una cinta de opciones o un ribbon. ¿Okay? Años atrás, la configuración a nivel de opciones de las herramientas de Microsoft era por una lista. O sea, como cuando yo vengo aquí y archivo, esto es una lista. Antes era todo así. Era una lista de comandos, de funciones, ¿verdad? Eso pasaba antes. ¿Ok? Muy bien, clase. Si yo quiero establecer, por ejemplo, vean qué sencillo es venir aquí y digitar el valor numérico 3. Es un fin comienzo. Si yo quiero decir, bueno, resulta que el cliente me dijo que una vez que yo elaboro los planos, 2 días después los suba, toda esa información lo suba al Digital, perdón, a la plataforma PC del CEFIE. ¿Por qué? Porque él tiene que ir a buscar una platita ahí para pagar y todo ese tipo de cosas. Entonces, vamos a establecer un desfase de 2 días entre estas dos tareas. ¿Ven? Entonces, yo vengo y digito. Si yo utilizo esta opción, no lo puedo hacer acá. Yo aquí selecciono y me lo hace por default fin comienzo. Es más, se dieron cuenta que uno digita el valor numérico de la fila, y por default el vínculo que hace es fin comienzo. Si yo le pongo 3FC, si lo tienen en inglés es FS, si yo le pongo 3FC, me quita el FC. O sea, con solo el valor numérico es fin comienzo. Para los otros vínculos sí tengo que poner las siglas. CC o FF o CF. ¿Ok? Muy bien. Ahora, si es el caso de que entre esas dos tareas hay una brecha de dos días, recordemos, si utilizamos el positivo o el negativo, cuando es una posposición, una brecha de tiempo entre dos tareas de 2 días, ¿es positivo o es negativo? Positivo, profe. ¿Perdón? ¿Me dijiste? Sería positivo. Positivo, Andrés, es correcto, porque recuerden que el negativo lo que me genera es un traslape. Entonces, si yo quiero hacerlo aquí manualmente, yo pongo 3FC más 2D, así todo seguido. 3FC o FS, si lo tienen en inglés, más 2D. ¿Ven? Y aquí se genera una brecha equivalente a 2 días. ¿Ok? O sea, el cliente le dice, ok, terminate los planos, pero dame 2 días, porque yo sé que hay que pagar ahí en el CEFIA y todo eso. Necesito ese dinero, entonces dame 2 días. 2 días después, subís los planos visados. ¿Ok? En el caso del trámite de permiso de construcción, no lo vamos a otorgar hasta que tengamos los planos visados y otro tipo de documentos, ¿verdad? Obviamente eso lo vemos en el curso de normativa. Entonces yo digo aquí, tramitar, depende de obtener los planos visados, que es lo mismo que yo hubiera digitado aquí, 5. ¿Ven? Muy bien. Yo puedo comprimir la escala temporal. Yo puedo aquí comprimir la escala temporal. Ven que aquí yo tengo el menos o el más, que es el zoom. Entonces yo aquí comprimo. ¿Ven? O amplío. Y regreso a la condición inicial. ¿Ven? Con el menos comprimo, con el más amplío. O sea, lo que estoy modificando aquí es la escala temporal. Eso solo lo hago para la escala temporal, no para la tabla. Si yo quiero modificar la tabla, ver las letras más grandes, entonces es un tema de formato. Entonces yo marco toda la tabla aquí, vengo a tarea y aquí le cambio el tamaño de letra, el tipo de letra, colores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto solo aplica, el zoom solo aplica para la escala aquí temporal. O sea, modificaría la parte del diagrama. ¿Ok? Muy bien, entonces, aquí estamos haciendo vínculos, clase, con la columna predecesoras. ¿Qué otra forma tengo para hacer vínculos? Dándole doble clic a la tarea. Dándole doble clic a la tarea y ven que aquí aparece el cuadro de información de la tarea. O sea, si yo le doy doble clic a la tarea o me ubico en la tarea y aquí en tarea le digo información, es lo mismo, ¿verdad? O sea, si yo estoy en una tarea y vengo aquí a la cinta tarea, información de este grupo por propiedades, mejor darle doble clic más rápido, llego a ese cuadro de diálogo. Ven, aquí está información general, nombre de la tarea, duración, prioridad, porcentaje completado, todo ese tipo de opciones. Fechas, yo vengo aquí donde dice predecesoras. Predecesoras, aquí es donde yo voy a hacer vínculo. Tengo el tema de asignar recursos a nivel avanzado, después vamos a ver eso. Notas, campos personalizados, todo eso. ¿Ok? Por lo pronto, predecesoras. Entonces, reitero, yo vengo aquí, predecesoras, y aquí despliego y aparece toda la lista de tareas. Otra forma de hacerlo.
Entonces, para empezar a elaborar la placa corrida, yo necesito tener el permiso de construcción. Entonces, estoy en elaborar placa corrida y digo tramitar permiso de construcción. ¿Ven? Aquí, fin a comienzo, o están los otros vínculos. Y donde dice post, es clase donde yo puedo poner aquí un más o un menos. O sea, hacer la posposición o el adelanto o el atraso. Aquí yo lo hice manualmente, pero aquí yo puedo poner 2D o menos 2D. Vean que ya aquí va negativo, aquí va positivo, o cero, ¿verdad? ¿Ven? Si uno no quiere tener ahí ningún tipo de posposición. Entonces, yo estoy en la tarea de elaborar la placa corrida y depende de la culminación de tramitar el permiso de construcción, relación fin a comienzo. Doy a aceptar. Es lo mismo que yo hubiera aquí digitado un valor 6. ¿Ven qué sencillo? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda hasta el momento? No, señor. Ok, gracias Andrés. Ok, yo voy a decir que para empezar a ejecutar las paredes, no tengo que esperar que esté en toda la placa corrida. Puedo decir que puedo tener un traslape, no sé, de 3 días. Entonces, para utilizar esa opción, doble clic. Entonces, estoy en la tarea de ejecutar paredes, depende de placa corrida. Ejecutar placa corrida, fin a comienzo, pero voy a ponerle aquí 3 días de traslape. ¿Ven? -1, -2, -3. Yo los puedo digitar ahí, -3 de ahí. Doy a aceptar. Y es como que yo hubiera aquí ahí digitado 8FC -3 días. ¿Ok? Muy bien. Las columnas, clase, digamos que va a empezar 3 días, o sea, yo las voy a vincular comienzo, con ejecutar paredes. Entonces, estoy en construir columnas, le precede ejecutar paredes, pero el vínculo sea comienzo, le cambio aquí, y eso sí, con 2 días de posposición. Es lo mismo que yo hubiera aquí digitado 9cc, comienzo, si tienen versión en inglés, ss, start to start, más 2D. O sea, si yo pongo 9cc más 2D, es lo mismo, ¿verdad? ¿Ok? Digamos que ejecutar las vías de ejecutar las vigas para cerrar toda la red depende de paredes y de construir columnas, depende de esas dos tareas. O sea, ejecutar las vigas tiene 2 predecesoras. Entonces, si lo hago de esta forma, clase, ejecutar las vigas depende de ejecutar las paredes y ejecutar las columnas. Ven, yo utilizo la siguiente fila, ¿verdad? Todo fin comienzo, no hay nada de posposición, doy a aceptar. Es lo mismo que yo hubiera aquí digitado fila 9 y fila 10, ven, o haberlo seleccionado acá. Es lo mismo, ¿verdad? Yo utilizo como separador clase el punto y coma, ven, 9 punto y coma 10. Si yo pongo la coma, me tira una alerta. ¿Por qué? Porque mi separador de listas no es la coma. Mi separador de listas es el punto y coma. Disculpen. Clase, ¿por qué? Yo eso lo configuro con Windows, no tiene que ver nada Project. ¿Por qué yo tengo el punto y coma? Porque si no se me confunde el separador de listas coma con la coma que yo lo utilizo para los decimales, ¿verdad? O sea, yo utilizo la coma para decimales principalmente por tema de Excel, o si quiero poner una duración en decimales, digamos 4 días y medio, entonces yo pongo 4,5 días. Por eso es que yo configuré en panel de control, ¿verdad? Que el separador de listas en mi caso sea el punto y coma. ¿Ok? Pero reitero, no necesariamente es que así está configurado. Eso es por un tema netamente de Project, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. Entonces, recapitulando, clase, hemos visto cómo hacemos vínculos o precedencias con la columna, que puede ser digitando el valor numérico o seleccionando aquí en la lista de forma digitando manualmente los vínculos de atraso y de adelanto. La otra forma es dándole doble clic a la tarea. Y utilizando en el cuadro de diálogo información de la tarea, la carpeta o pestaña, no sé, predecesora. Esa es una opción, ¿verdad? Podemos hacerlo así. Otra forma de hacer vínculo clase es utilizando este icono de acá. Vincula las tareas seleccionadas, ¿verdad? En tarea, programación acá. Entonces, yo voy a seleccionar estas dos.
No necesariamente tienen que estar seguidas en la lista. Yo puedo seleccionar esta y puedo seleccionar esta. ¿Ve? O puedo seleccionar esta y, perdón, puedo seleccionar esta o puedo seleccionar esta, ¿verdad? Pero en este caso, si yo selecciono estas dos tareas y doy clic acá, se viene por default el fin comienzo. ¿Ven? Es lo que, es como si yo hubiera aquí digitado el valor 11. O sea, estoy en la fila 12, pero le precede la tarea de la fila 11 y al poner solo el valor numérico es fin comienzo. Entonces, yo lo que hice, reitero, seleccioné las dos tareas y di clic acá. Es fin comienzo por default. Fin a comienzo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, yo puedo hacer un vínculo clase entre tareas utilizando solo el cursor y aquí en el área del diagrama. O sea, yo me ubico acá. Aquí estoy seleccionando una tarea. Vean cómo se convierte el cursor cuando yo me ubico sobre una de las barras. Véalo aquí. Sobre una de las barras acá. Muy bien. Yo vengo aquí, marco la tarea. O sea, aquí presiono el botón primario del mouse. El botón izquierdo. Aquí el botón primario. Sin soltarlo, no lo hago hacia izquierda derecha porque desplazo la tarea. Puedo hacerlo hacia arriba o hacia abajo. Vean la forma en que toma el cursor. O sea, va de nuevo. Aquí estoy sobre la barra de la tarea. Botón primario del mouse, hacia arriba o hacia abajo. Sin soltar el botón, me desplazo hacia la otra barra. Es más, vean cómo la formita ahí que se ve como una cadenita. Pues vengo acá, suelto. Y es como que yo hubiera digitado el valor numérico acá. Que se hace un fin comienzo. Es un fin comienzo, ¿verdad? ¿Ok? ¿Está claro esto? ¿Quiere que lo repita? ¿Hace? ¿Me podría repetir, profe? Claro, claro. Vamos a darle el deshacer. Ok, esta tarea no tiene vínculo. Y yo quiero que al final esté toda la estructura de techo para hacer el colado del contrapiso por aquello que llueva, ¿verdad? Entonces yo prefiero que, ya cuando uno tiene, uno de los hitos en los proyectos clases, cuando ya tenés la estructura de techo lista, te facilita muchas cosas, ¿verdad? Si estás en invierno, cosas así. Trabajar a nivel interno, me refiero, ¿verdad? Entonces vean, yo llevo el cursor aquí y el cursor toma esta forma. ¿Ven? Cuando el cursor toma esta forma, yo presiono el botón primario del mouse. Ahí estoy seleccionando esa barra de esa tarea. Lo hago hacia arriba o hacia abajo sin soltar el botón del mouse. Y lo desplazo a la barra de la siguiente tarea. Aquí. Suelto el mouse, el botón del mouse, y se hace un vínculo. Fin comienzo. ¿Ok? Ven, yo puedo hacer lo mismo con el hito. Aquí, sin soltarlo, vengo acá y me posiciono sobre el hito. Ahí tengo precisión, ¿verdad? Ahí estamos. Y es como que yo en el hito hubiera digitado el valor numérico 13. ¿Ven? En este momento, clase, ven que la construcción me establece una duración de 30 días. Ven, yo no debería modificar la duración de las tareas resumen. Está en función de la duración de las tareas subordinadas y de los vínculos que yo tenga. Ahora sí me suma 14. ¿Por qué? Porque las tareas están en fin comienzo, las dos tareas de este grupo. Ahora sí yo visualizo 4 más 10 porque están en fin comienzo. Y aquí solo visualizo los 3 días porque solo esa tarea tiene la fase de diseño, ¿verdad? Salvo que hubieran hecho un anteproyecto y antes pudimos haber hecho estudios preliminares, ¿verdad? Todo ese tipo de aspectos, ¿verdad? Pero es para hacerlo más rápido. En este momento la tarea resumen del proyecto, la tarea 0, me está mostrando 49 días, iniciando esta fecha y culminando esta otra fecha, que es esto que está acá. ¿Ven? Esa es la función de la tarea resumen del proyecto. Ahora, clase, si ustedes quieren cambiar la duración de las tareas resumen, si ustedes quieren cambiar la duración de las tareas resumen, yo vengo aquí a archivo, opciones, programación, y yo digo mostrar duración en, digamos, semanas. Ven, ya ahora se visualizan los totales
en formato semanas. Estas no van a cambiar. ¿Por qué? Porque son tareas individuales y cuando yo las generé, definí la duración en días. Claro, si yo pongo aquí una nueva tarea, ya ahora el formato va a decir semanas, ya no va a decir días. Pero yo le puedo poner 1D, 1S, 1MS. O sea, yo las duraciones de las tareas subordinadas tengo mayor dominio. ¿Ven? A diferencia de las duraciones de las tareas resumen, que dependiendo de lo que yo dedico acá, en archivo, opciones, en programación, ven, igual vamos a verlas en días. Así es como usted modifica la duración o el formato de duración, unidad de tiempo, de las tareas resumen. Así es. ¿Estamos, clase? Profe, yo tengo una pregunta, porque Sí. eso suma 49 días, digamos, me imagino que es que uno toma en cuenta los días de atraso y de adelanto, pero Ujú, siento ujú. que igual no me da, porque o sea, tengo dos de, el más dos era el de adelanto y tengo tres de atraso, entonces, o sea, en total de los negros de las tareas son 47 y no sé de dónde salen entonces los otros dos. Es que vamos a verlo ahora con la práctica, a ver cómo te va. Porque aquí más bien esto es un atraso, esto es un adelanto y esto es un atraso. El CC. No sé si está todo Sí, sí, igual. lo dije al revés, lo dije al Ajá. revés, sí, sí. Sí, sí, sí. Vamos a hacerlo ahora con la práctica, a ver cómo te va. Porque ahora en la práctica sí tenemos que coincidir, ¿verdad? Yo he venido traduciendo este archivo, ¿verdad? Entonces, no te preocupes si no coincidimos, ¿verdad? Ahora, cuando uno tiene diferencias de fechas, diferencias de duraciones, son varios. Ok, uno, hay que ir a revisar la parte de calendarización. Eso incide. O sea, que tengamos todos los mismos feriados, que tengamos los días hábiles, el horario. Esto de acá incide. Ujú. ¿Qué más puede incidir en que tengamos diferencias de duraciones? Pues un dato mal digitado o un vínculo mal conceptualizado o elaborado. O sea, son varios elementos o variables en este caso que pueden incidir que yo tenga, digamos, que tengamos diferencias de duración o de fechas. ¿Ok? Todo eso lo vamos a ir viendo y vamos a ir entendiendo a nivel de la herramienta, ¿verdad? Para llegar a tener un dominio en el sentido de que cuando uno ve un tipo de variación o de dato erróneo, uno casi que pueda llegarle hacia dónde. Obviamente son tips que yo les tengo que ir diciendo a ustedes también para ese efecto. Es como cuando tengamos variaciones de costo, ¿ve? O de horas totales, ¿verdad? Todo ese tipo de aspectos vamos a irlo comentando para que vayamos entendiendo y se nos facilite saber dónde podemos llegar a revisar para identificar qué es lo que nos está generando esa variación, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. Ok. Entonces, repasando, compañeros y compañeras, tenemos la opción para hacer vínculos, ¿verdad? Utilizar la columna. Ujú. La opción de doble clic en la tarea, información de la tarea, la carpeta o pestaña predecesoras. La opción propiamente clase de utilizando aquí este icono o esta función y haciendo vínculos directamente entre tareas, entre barras, utilizando el cursor. Otra opción clase, podemos verlo aquí, es en tarea, aquí hay un grupo que dice propiedades y aquí hay una opción, un icono que dice muestra detalles de la tarea. Lo que hacemos es una división de pantalla. Lo que hacemos es una división de pantalla. Más bien, si usted tiene qué sé yo, si digamos que tu computadora es de escritorio, es personal, y tenés un mouse, perdón, un monitor grande, es riquísimo trabajar así, más bien casi. En lo personal, cuando yo estoy con la computadora de escritorio y tengo mi monitor grande, más bien me encanta trabajar así. Porque ven que yo puedo aquí hacer de todo, aquí es donde yo hago vínculos, clase. O sea, y ven que el icono queda activo. Lo que hice fue tarea, propiedades, muestra detalles de la tarea. Aquí inhabilito, aquí lo habilito. ¿Ven? Yo puedo aquí hacer vínculos acá. Aquí están las siglas de todos los tipos de vínculos y donde dice retardos, donde yo hago adelantos o atrasos. Esto más adelante vamos a ver
perdón, mi alergia matutina, que yo puedo aquí asignar recursos. Yo puedo aquí asignar recursos. Perfectamente lo puedo hacer. ¿Ok? Entonces, ven, yo aquí quito inactivo o activo, ¿verdad? Eso es otra opción para hacer vínculos. Ok, hay una opción clase que no es para generar vínculos, es más bien para cambiar un vínculo existente. Que yo vengo aquí y le doy doble clic a la tarea, a la flecha de vínculo. O sea, estamos diciendo que ya existe un vínculo. Ya existe un vínculo. Entonces yo le doy doble clic a la flecha de vínculo. ¿Ven? A la flecha. Si le damos clic al fondo del diagrama, aparece esto. Pero cuando yo le doy clic aquí, precisión de cirujano aquí, aparece el tema de dependencia entre tareas. Entonces ya existe un vínculo. Yo lo puedo cambiar aquí. O puedo incluirle aquí una posposición o un adelanto. O sea, esta opción que yo le estoy mostrando aquí, usted le da doble clic a la tarea, a la flecha de vínculo, es porque ya existe un vínculo y usted lo quiere cambiar. O quiere incluirle una posposición. ¿Ok? O puedes hacerlo aquí manualmente. Podemos hacerlo ahí, de manera manual. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. ¿Ok? Entonces, ya tenemos este otro tema. Ya con ese tema, clase, estamos listos y listas para hacer la primera práctica. Entonces, antes de irnos al receso, vamos a hacer lectura de la práctica número 5, por favor. Entonces, si no la tienen descargada, por favor la descargan del TEC Digital. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer ahora, clase? Después del receso, vamos a venir a hacer esta práctica. La vamos a hacer guiada. La vamos a hacer guiada. Y la práctica 6 la hacemos hoy mismo. Pero la hacen ustedes solitos y solitas y revisamos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Profe, consulta. Ujú. La que sería evaluada sería la 6, entonces. No hay evaluada. Son prácticas. Ah, Es que hasta hoy estamos viendo este tema, compañero. ok, profe. ¿Ok? Más bien voy a hacer lo siguiente, porque el examen va a entrar hasta acá, todo lo que hemos visto anteriormente y vamos hasta acá. Les voy a subir una práctica adicional para que la hagan cuando gusten, no es evaluada. No es evaluada, es una práctica adicional para examen 1 con los resultados para que ustedes después se acomoden con su disponibilidad, vuelvan a hacer estas prácticas y hagan esa práctica, que no sería una práctica 7, sería como práctica adicional o práctica para examen parcial 1, así se va a llamar. Entonces se las voy a subir para que ustedes de aquí al otro lunes, obviamente, saquen tiempo y estudien y la hagan. Solo que esa práctica sí va a venir ya indicados los resultados, los datos, ¿ok? Muy bien. Ok, vamos a leerla para irnos ahora al receso. Bueno, práctica 5, nueva fábrica Tangram S.A. Atributo, administración de proyectos, que es básicamente el atributo dominante o predominante en este curso, ¿verdad? En la parte de programación, específicamente, bueno, planificación y programación. Aplicar las herramientas para la programación de un proyecto de construcción. Dice así, desarrollo. Tangram S.A. es una compañía que se dedica a la producción de rompecabezas y existe en clase. Busquen ahí información cuando tengan tiempo. Es un rompecabezas Tangram. Es un rompecabezas que forma figuras y las figuras básicas del Tangram son figuras geométricas básicas. Como el rombo, el cuadrado, el rectángulo, el triángulo. Entonces usted forma figuras a raíz de figuras geométricas que llevan este nombre. Los planes de expansión de esta compañía incluyen la apertura de múltiples centros de producción y distribución de este producto. La compañía desea desarrollar en el software MS Project un plan general para la apertura de la fábrica. El proceso de instalación de una fábrica Tangram se puede dividir en 3 fases. Eso sería la tarea de resumen. En la primera fase, ubicación física de la fábrica, se debe seleccionar un local adecuado, esa es una tarea, lo cual se debe realizar en un máximo de 20 días, esa es la duración. Seguidamente, ese es un vínculo. Así va a ser esto. Seguidamente, hay que interpretar los vínculos. Se procede a la firma del contrato de arrendamiento, el cual debe ser redactado y firmado en 10 días. La segunda fase corresponde a la remodelación del local, tarea de resumen, fase, ¿verdad? Que inicia 5 días después de la firma del contrato de arrendamiento.
La remodelación conlleva las siguientes actividades: comprar los materiales, adaptar los pisos, revestir las paredes, construir las divisiones y construir las mesas y plataformas para la maquinaria. Los materiales deben ser adquiridos en 5 días. Duración: inmediatamente. Vínculo: se procede a adaptar los pisos en 20 días. Duración: una vez que los pisos están listos, paralelamente hay un vínculo, se aplica el revestimiento y se construyen las divisiones. La primera actividad en 15 días, la segunda 20. La construcción de las mesas y plataformas para la maquinaria inician 5 días antes de que finalice la construcción de las divisiones y requiere de 20 días de duración. Esa es la construcción de las mesas y plataformas. La última fase, que consiste en la instalación de la maquinaria, para ello es necesario transportar el equipo a la fábrica, 20 días, e instalarlo en las mesas, 10 días. Las máquinas deben estar en la fábrica exactamente en el momento en que se finaliza la remodelación del local. Y como es de suponer, su instalación inicia en el momento en que el equipo esté en la fábrica. Ahí hay vínculo. Calendario del proyecto: de lunes a sábado de 8 a 12, de 1 a 5. La fecha de inicio del proyecto es el 7 de noviembre de este año a las 8 de la mañana. No se va a elaborar del 23 al 31 de diciembre de este año. El 22 de diciembre se elabora a mediodía. ¿Qué tenemos que hacer después del receso, clase? Elaborar el estado esquematizado, calendarizar, vincular, etcétera, 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 y contestar lo siguiente: ¿cuál es la duración total del proyecto en días? ¿Cuál es la duración de cada una de las fases? Tenemos 3 fases en días. ¿Y cuál es la finalización del proyecto, la fecha de finalización del proyecto? Eso es lo que nos están preguntando en este momento. ¿Ok? Muy bien. En este proyecto nosotros tenemos un calendario que se llama calendario de vivienda unifamiliar. En este proyecto. Si yo quiero utilizar este calendario en otros próximos proyectos, en otros archivos, es muy sencillo. Yo me vengo aquí a archivo, información, y aquí hay una opción que dice organizador, el organizer, creo que dice en inglés, que tiene que ver con las plantillas, los templates, ¿verdad? Que ya tiene Project. Entonces, yo entro acá a organizador. En este caso, vamos a ir viéndolo poco a poco, pero vamos a calendario. Ven que este es el archivo actual, este es el archivo de clase, y este calendario solo está en el archivo de clase. Este es el estándar, ¿verdad? Y aquí están en el global MPT, están las plantillas de calendario que ya tiene Project. O sea, si yo me voy, qué sé yo, a tablas, aquí están todas las tablas que ya tiene Project, ¿verdad? Pero ahora, si yo quiero utilizar este calendario en otros archivos, yo lo que hago es copiarlo al global. Voy a hacerlo acá. Ven, lo marqué acá y le di copiar. Este calendario ya tiene la categoría de calendario base o de plantilla para futuros archivos. ¿Ven? Entonces, si yo no vamos a hacer aquí, vengo y abro otro archivo, ya existe ese calendario. Entonces, ven aquí, calendarios al estándar, yo nada más lo selecciono. No tengo que hacer nada ni crear un nuevo calendario, ¿verdad? Obviamente ahora para la práctica, pues sí, pero... Entonces, aquí es donde yo ya decido el calendario que genere en un archivo, utilizarlo en otros archivos. O sea, es como decir, la inversión la hacemos solo una vez. Ya después la vamos a seguir utilizando, entonces ya yo puedo venir y hacer los cambios específicamente, pero para que lo considere. ¿Ok? O sea, compañeros, si le contesté la pregunta. Sí, perfecto, profe. Muchas gracias. ¿Okay? Ahora, eso que acabamos de hacer a nivel de calendarios, vamos a ver más adelante que se puede hacer también a nivel de otros componentes, otros elementos, a tablas, qué sé yo, informes, todo ese tipo de aspectos, ¿verdad? Lo estamos haciendo para calendarios, pero lo vamos a aprender cómo aplicarlo para otros conceptos, otros elementos, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. Ok, entonces vamos a guardar ese archivo de clase, yo lo llamé así, y sí, efectivamente vamos a generar un proyecto en blanco, ¿verdad? Un nuevo archivo en el que vamos a elaborar la práctica número 5.
La calendarización de tareas yo creo que no nos va a dar tiempo para hoy. Ni estos son temas muy puntuales, muy sencillos, pero eventualmente ahorita nos ponemos de acuerdo hasta dónde vamos a evaluar, ¿verdad? Pero por lo pronto sí me interesa que realicemos la práctica tal cual. Muy bien. Yo voy a ponerle así al proyecto Nueva Fábrica Tangram. Así, Nueva Fábrica Tangram, ¿verdad? Entonces voy a poner el proyecto. Ok, ¿estamos listos, listas? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok, ¿me siguen, por favor? ¿Me siguen? Obviamente, cualquier consulta, tengan toda la libertad de interrumpir, ¿verdad? Y con todo gusto. Muy bien. Entonces vamos a archivo. Vamos al nombre del proyecto, ¿se acuerdan? Información, archivo de información, ¿verdad? Aquí hay información del proyecto, propiedades avanzadas, y yo voy a ponerle nueva fábrica Tangram. Así yo le voy a poner al proyecto. O sea, recuerden que ese es el nombre del proyecto. Todavía no he guardado el archivo. Probablemente el archivo le ponga solución práctica 5. ¿Ok? Entonces, nueva fábrica Tangram. Aceptar. Ujú. Muy bien. Recuerden que vamos a trabajar con fecha y hora. Entonces, en archivo, opciones. Aquí en general, seleccionen por favor un formato aquí con fecha y hora, a gusto de cada uno de cada una. Ujú. Y según el caso, dicen que la fecha de inicio del proyecto es el 7 de noviembre de este año a las 8 de la mañana. Entonces, vamos a definirlo acá. En información del proyecto, en el proyecto, información del proyecto, dice que es el 7 de noviembre, octubre, noviembre, a las 8 de la mañana. Recuerden que manualmente uno modifica la hora. 7 de noviembre de este año a las 8 de la mañana. Ujú. Muy bien. Y tenemos un calendario, que es de lunes a sábado, de 8 a 12, de 1 a 5. La fecha de inicio, bueno, eso ya. Y tenemos que el del 23 del 12, del 23 al 31 de diciembre de este año, no se elabora. Y el 22 se elabora solo mediodía. ¿Ok? Entonces, venimos, recuerden que los calendarios se hacen aquí, proyecto, propiedades, cambiar tiempo de trabajo, ¿verdad? Utilizamos el estándar como base, no importa, pero vamos a ponerle un nuevo, un nombre propio. Y yo le voy a poner calendario. Voy a poner Tangram, así le voy a llamar. Calendario Tangram, ¿verdad? Ujú. Ahora, recuerden que es indistinto, clase, el hacer las excepciones o semanas naturales de primero. O sea, hay que hacer ambas, pero no afecta aquí en ese sentido. Hagamos las semanas naturales, ¿verdad? Que son los días hábiles. El caso dice que aquí se elabora de lunes a sábado de 8 a 12 y de 1 a 5. Eso dice el caso. Entonces, venimos a semanas naturales, laborales, perdón. Doble clic. Marcamos, ¿se acuerdan? De lunes a sábado. La tercera opción para que yo pueda modificar las celdas. Entonces dice que es de 8 a 12 y de 1 a 5. Ujú. Pero recuerdo, entré aquí a semanas laborales, doble clic, seleccioné primero los días, tercera alternativa, y modifiqué aquí las celdas tal cual me indica el caso, ese horario. Doy a aceptar. Ven, ahora sí ya aparece aquí el sábado como un día laborable y cualquier otro día tiene que estar este horario. Ahora vamos a excepciones. ¿Cuáles son las dos excepciones que tenemos? Uno, bueno, todo es en diciembre de este año, ¿verdad? Diciembre de este año. El 22 dice que es mediodía. Entonces yo me marco aquí el día 22 y digo mediodía. Le voy a poner así esa descripción, mediodía.
Ok, recuerden que cuando yo doy Enter, no aceptar, no es aceptar, es Enter, lo inhabilita totalmente. Recuerden. Entonces, como para definir un horario, yo vengo aquí y vuelvo a entrar a la excepción ya existente, o sea, con detalles o doble clic acá, periodo laborable, y digo de 8 a 12. De 8 a 12 y borro esta fila, porque es solo mediodía. ¿Cómo yo borro la fila? Marco las dos celdas y le doy botón suprimir o delete. Y no tengo que hacer ninguna repetición, es solo ese día, ¿verdad? Entonces, voy a aceptar. ¿Ok? Entonces, ya aquí está día parcial de 8 a 12. ¿Alguna duda aquí, clase? Compañeros, compañeras. ¿Alguna duda? Todo claro, profe. Ok. Vamos con el periodo de vacaciones, que según me lo indica aquí, dicen que es del 23 del 12 al 31 del 12 de este año. Entonces yo me ubico aquí en el 23, entonces yo lo voy a poner así, vacaciones. Y digo que es del 23 al 31, ¿ven? Al 31 de diciembre de este año. Entonces ya aquí yo hago el rango completo. Ya con solo hacer aquí, yo pasarme acá, ya me hace, perdón, la totalidad del rango, ¿ven? Empezando el 23 y el 31. Ok, entonces ya definimos, clase, el horario, la fecha de inicio y hora de inicio, las excepciones, ¿verdad? Todo eso ya está definido. Pero recuerden, por favor, que es importante que aquí las opciones de calendario, no se les olvide configurar esto. No se les olvide, por favor, configurar esto. Entonces, aquí pueden poner que la semana comienza lunes, la hora de comienzo en este caso es a las 8 de la mañana, la hora de fin es 5 de la tarde, las horas por día son 8, estamos de acuerdo, de 8 a 12 son 4 horas y de 1 a 5 son 4 horas, ¿verdad? Si yo hubiera hecho de 8 a 5, serían 9 horas, ¿verdad? Estamos de acuerdo ahí, el horario, ¿verdad? De 8 a 12. Profe, ¿cómo fue que entró a ese menú? Disculpe, si podría repetir eso. Ok. Aquí, en opciones. Este botoncito. Ok. De 8 a 5. 8 horas por día, ya vimos. ¿Cuántas serían por semana? 48, porque es de lunes a sábado. ¿Y cuántos son los días hábiles por mes? ¿Clase? Cuando trabajamos de lunes a sábado. 26. 26. Recuerden que eso es 4.33 multiplicado por 6 días. Da 25, algo, o sea, 26. Entonces, 26 aquí. Pues 8, 48, porque es de lunes a sábado, serían 8 horas por 6 días. Y aquí son 26 días hábiles por mes. Aprovechando que estamos aquí, clase, vean que aquí dice nuevas tareas creadas, dice manual, entonces la cambiamos a automático de una vez. Podemos hacerlo aquí abajo, pero ya que estamos acá, lo podemos aprovechar y hacemos el cambio. Entonces, programación automática, aceptar. Y aceptamos aquí. Muy Una bien. consulta. ¿Ok? Adelante. Digamos, si en el cuadro que estamos yo vuelvo a semanas laborales, es que revisé de nuevo las propiedades y me sale como, no me salen marcados, digamos, los días del lunes a sábado. No sé si es que eso se guarda y luego no sale marcado por si uno lo quiere cambiar o si fue que no se me guardó a mí. Qué sé yo, si usted le da No, ahí en predeterminado. Ah, ¿ves que bueno, ya yo usted le vuelvo sale aquí? igual. Sí, Ya vuelvo aquí. Sí se cambiaron. ¿Ves que yo me ubico aquí y ya está el horario? Pero no te van a volver a salir marcados, sí. Eso perfecto, está bien. gracias. ¿Ok? Muy bien, entonces ya terminamos la creación del calendario y recuerden que para asignar un calendario hay que hacer dos pasos. El primero es aquí, en información del proyecto. Hacemos el cambio. Yo le llamé calendario Tandron, ¿verdad? Doy a aceptar, primero acá. Y el segundo paso es aquí, dándole doble clic en cualquier parte de la escala temporal. En escala temporal, periodo no laborable, y hacemos también aquí el cambio, ¿verdad? ¿Ven? Para que ya se visualicen las excepciones y se vea el sábado no con una columna en gris, ¿verdad? En ese sentido. Ok, clase, estamos listos y listas ya para empezar a digitar, a esquematizar la lista de tareas, ¿verdad? Para ese efecto. Entonces, yo siempre utilizo los hitos. Es una buena práctica. Todavía no nos preocupemos por duraciones ni nada. Entonces, vamos a irnos al caso y vamos viendo las tareas, ¿verdad? Las tareas resumen como tal y todo eso.
aquí dice que el proceso de instalación, 3 fases. La primera fase dice ubicación física de la fábrica, seleccionar un local adecuado y firmar contrato de arrendamiento. Entonces, dice que es ubicación física de la fábrica. Entonces van digitando conmigo, por favor. Ubicación física de la fábrica, seleccionar el local adecuado y dice que firmar el contrato de arrendamiento. Firmar el contrato de arrendamiento. Dice que la segunda fase dice remodelación del local, comprar los materiales, adaptar los pisos. Entonces vamos a ir. Se llama remodelación del local, comprar los materiales, adaptar los pisos. Entonces, remodelación del local. Dice que comprar los materiales, adaptar los pisos. Vamos a ver, revestir las paredes, construir las divisiones y construir las mesas y plataformas. Entonces, revestir las paredes, construir las divisiones y construir las mesas. Entonces, revestir las paredes, construir las divisiones y construir las mesas y las plataformas. Ajá. Muy bien. Y la última fase dice instalación de la maquinaria, transportar el equipo e instalar el equipo en las mesas de trabajo. Entonces dice que es instalación de la maquinaria. Instalación de la maquinaria, transportar el equipo, instalar el equipo en las mesas de trabajo. Muy bien, esa es la última tarea, entonces voy a poner aquí fin del proyecto. Muy bien, eso es digital. Lo que acabo de hacer es digital. Aquí voy a corregir algunas tareas. Ajá. Si hay una ahí mal escrita, me ayudan, por favor, con toda confianza. Ok, vamos bien hasta el momento. ¿Alguna duda, algún comentario? Vean el orden que hemos venido trabajando, ¿verdad? ¿Alguna duda, algún comentario? Todo bien, profe, todo claro. Ok, muy bien. Vamos a transformar las tareas resumen, ubicación física de la fábrica, bueno, las fases, remodelación del local y instalación de la maquinaria en esas tareas resumen, ¿verdad? Entonces, ubicación física de la fábrica se conforma de estas dos, es lo que dice el caso. Entonces, marco la subordinada, recuerden tarea y doy aquí, aplique sangría. Remodelación del local va desde comprar los materiales hasta instalación de la, perdón, comprar los materiales hasta construir las mesas y las plataformas. Instalación de la maquinaria es una fase, ¿verdad? Entonces, yo vengo aquí, aplico sangría. E instalación de la maquinaria es transportar el equipo, instalar el equipo. ¿Okay? Vamos acá. Voy a incluir, ¿se acuerdan la tarea de resumen del proyecto, verdad? ¿Ok? Entonces yo vengo aquí a diagrama de Gantt formato,
mostrar, ocultar y activo la tarea de resumen del proyecto. La tarea 0, ¿se acuerdan? Aquí es donde se activa. En diagrama de Gantt formato, mostrar, ocultar, tarea de resumen del proyecto. ¿Ok? Muy bien. Ya se activó la tarea 0, ¿verdad? Ya tenemos toda la totalidad de la lista esquematizada, ¿verdad? Ok, vamos a incluir las duraciones conforme nos indica el caso. Dice así, en la primera fase, seleccionar un local adecuado 20 días y firmar el contrato 10 días. Entonces, bueno, los hitos van en 0, ¿verdad? 20 días por acá, 10 días por acá. Ahorita ajustamos la escala. La segunda fase, comprar los materiales deben ser adquiridos en 5 días, inmediatamente adaptar pisos en 20 días. Entonces, comprar materiales 5 días, adaptación de pisos se hacen 20 días. Dice, una vez están paralelamente el revestimiento y construyen divisiones. La primera, 15 días, 20, y 20 días la construcción de las divisiones, ok, mesas y plataformas. Entonces, 15, 20, 20. Entonces, hacemos en 15, 20 por acá, 20 por acá. Y finalmente dice que el transporte del equipo es en 20 días y la instalación es en 10 días. Entonces, 20 días por acá, 10 días por acá. Eso que aparece ahí es que uno puede hacerlo más rápido, hay opciones, pero... Y 0 litro, ¿verdad? Voy a comprimir aquí un poco porque yo sé que se va a ampliar bastante. Ahora que empecemos a hacer los vínculos, ¿verdad? Pues en este caso vean que tanto las tareas resumen está mostrando las tareas de mayor duración, igual las tareas del proyecto, ¿verdad? En este sentido. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a empezar a vincular clase. Vamos a ir poco a poco leyendo y vamos a ir interpretando, ¿verdad? Lo que sí es evidente, clase, es que aquí, digamos, el hito siempre va a ir vinculado a la primera tarea de todo el proyecto. Entonces aquí yo vengo, despliego y selecciono el hito, ¿verdad? Es lo mismo que yo hubiera aquí digitado el valor numérico 1, ¿verdad? Para que se haga este vínculo que ustedes ven acá. Ok, dice así. Entonces, proceso de instalación. Se debe seleccionar un local adecuado, lo cual seguidamente se procede a la firma del contrato. ¿Qué vínculo me satisface esa condición, clase? Que se selecciona el local adecuado y seguidamente se firma el contrato de arrendamiento. ¿Qué vínculo? Bien, al comienzo, profe. Fin a comienzo. Entonces, es lo mismo que yo aquí en firmar el contrato, seleccione el local, o yo hubiera digitado el valor numérico 3. Estoy utilizando la columna, ¿verdad? Ustedes dicen, quieren utilizar cualquiera de las otras opciones, ustedes deciden, ¿verdad? ¿Ok? Profe, disculpe. Sí. ¿Cómo Adelante. logró comprimir la escala de la parte de la diagramación? Es que lo intenté y Aquí, no. en el menos y el más, aquí abajito, en el zoom. Listo, gracias. Y la apretas el menos ahí, la vas comprimiendo a tu gusto. ¿Ok? Muy bien, dice así, vamos. La segunda fase corresponde a la remodelación, que inicia 5 días después de la firma del contrato de arrendamiento. Clase, no es conveniente vincular tareas resumen con tareas subordinadas. Así se puede hacer, pero yo trato de vincular tareas subordinadas con tareas subordinadas. Es como respetar la jerarquía, ¿verdad? Entonces sería la última tarea del grupo anterior con la primera tarea de este grupo. ¿Ya? Entonces dice, la segunda fase, remodelación, inicia 5 días después de la firma del contrato de arrendamiento. O sea, se firmó el contrato, 5 días después empezarían a comprarse los materiales. ¿Qué reflejo ahí, clase? Bueno, primero, ¿qué vínculo? O sea, se firma el contrato, 5 días después empiezo a comprar los materiales. ¿Qué vínculo? Sería Una 4 comida. más 5 días. ¿Ah? Sí, el día 4 me dio 5 días conmigo. Jesús creo que. Pero dice así, 5 días después, no antes, ¿verdad? 5 días después de haberse firmado el contrato, empiezan a comprarse los materiales. La primera pregunta es, ¿qué vínculo va aquí? Un comienzo. Y comienzo. Entonces es como poner aquí el valor 4, ¿verdad? Que es la fila de firmar el contrato. FC, le tengo que firmar más o el menos.
Positivo más. Positivo, porque es después, 5 días después, más 5D. ¿Ok? O sea, se firmó el contrato y por X o Y razón, 5 días después, hasta en ese momento empiezan a comprarse los materiales. ¿Ok? Dice así, eh, los materiales deben ser adquiridos en 5 días. Inmediatamente se procede a adaptar los pisos. O sea, se compraron los materiales, se procede a adaptar los pisos. Es un fin comienzo. Entonces, de adaptar materiales le precede comprar los materiales, se adaptan los pisos, ¿verdad? Ok, ahora dice así. Se procede a adaptar los pisos en máximo 20 días. Una vez que los pisos están listos, paralelamente se aplica el revestimiento y se construyen las divisiones. O sea, una vez que los pisos están listos, paralelamente se revisten las paredes y se construyen las divisiones. ¿Qué vínculo puede ser, clase? Una vez que los pisos están listos, paralelamente se revisten las paredes y se construyen las divisiones. Pero es que ese Comienzo. paralelamente a mí me dice que es como comienzo, comienzo. Puede ser comienzo, comienzo. O puede ser que ambas tengan la misma predecesora. O sea, yo puedo poner aquí 7 y 7 y hay un paralelismo. Hay un paralelismo. O sea, lo importante es que ambas dependen de que se adapten los pisos, ¿verdad? O puedo poner aquí clase 7 y 7 o puedo poner aquí 8cc. Es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, pero se satisface la condición de paralelismo, ¿verdad? O sea, es que dice, una vez que los pisos estén listos, o sea, se hayan adaptado, se revisten las paredes y se construyen las divisiones. O sea, puedo hacerlo así, que ambas tareas tengan la misma predecesora, pero entre ellas no hay vínculo. O sea, siempre están en paralelo. O puedo hacer el paralelismo aquí con 8cc. Para ese efecto. Bien, como ustedes quieran, cualquiera, perdón, no sé, cualquiera de las dos. O sea, entre ellas no hay vínculo, pero sí están en paralelo porque tienen la misma predecesora. O hacer un CC entre ellas. ¿Ahí? Dice así. La primera actividad, la construcción de las mesas y plataformas para la maquinaria inician 5 días antes de que finalice la construcción de las divisiones. Entonces, ¿qué vínculo es? O sea, la construcción de las mesas y las plataformas inician 5 días antes de que finalicen la construcción de las divisiones. Profe, sería 9, fin al comienzo, menos 9, 5. FC, menos 5D, es correcto. Muy bien. Ahí metí más letras que no tienen que estar ahí haciendo nada. Esta G no hace nada. Sí, 9FC menos 5D. Es correcto. Muy bien. Muy bien. Dice así, la última fase, tal y tal, para el INE. Las máquinas deben estar en la fábrica, o sea, ya se tienen que haber transportado exactamente en el momento en que finaliza la remodelación de local. O sea, yo sé que remodelación de local es un grupo de tareas, pero lo que estoy diciendo es que ya el equipo se tiene que haber transportado cuando se haya finalizado la remodelación de local, haciendo referencia a esa última tarea. ¿Okay? ¿Qué condición satisface esa tarea? O sea, tenemos que vincular la última tarea de ese grupo con la primera de este grupo. Pero dice, el equipo ya tiene que estar acá una vez que se haya remodelado local, haciendo referencia a esta última tarea. ¿Qué condición satisface eso que está ahí descrito? O sea, condición me refiero a vínculo. Sería como fin, porque ambas tienen que finalizar igual. Ok, entonces voy a poner un 10. O sea, esta es la tarea de la fila 12. Hago vínculo con la tarea de la fila 10, FF. ¿Ven? Aquí hay una tarea que no sé por qué aparece aquí. Voy a quitarla. Muy bien. O pueden hacerlo así también. Otros lo han hecho así. 10 FC menos 10D. Como hacer un vínculo entre 20 es, perdón, disculpe. O sea, es como hacer un vínculo. Ven, es otra forma de hacer el FC contra el API de 20 días. En lo personal me gusta más esta opción que dijo el compañero, que finalicen simultáneamente. O sea, lo que estoy diciendo es que para esta fecha ya el equipo tiene que estar acá. Esa misma fecha se finaliza o se culmina toda la remodelación del local porque esta es la última tarea. Dice así. La máquina, ok, y como es de suponer, su instalación inicia en el momento en que ya el equipo está en la fábrica, ok. Sí, ya cuando se transportó inicia la instalación. O sea, es un fin comienzo con fila 12
Y el hito lo vamos a vincular a la última tarea de todo el proyecto, que es fila 13. Si hubiesen varias tareas finalizando simultáneamente, yo puedo vincular el hito a todas esas tareas, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Ujú. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas, comentarios aquí, clase? Profe, si el programa lo tengo en inglés, ¿cómo representaría ese fin comienzo y el fin, FS, por ejemplo? FS, finish to start, Y el más 5 días igual sería más 5D. más 5D. Ujú. Y el FF es FF, finish to finish. Lo que sí es que si tenés más adelante duraciones en semanas es W, ¿verdad? Y en meses es MO, no MS. Es que eras que me tira ese mismo error que le tiró usted ahorita, Ujú. que me dice, bueno, me dice que intente de nuevo, pero es que no lo Dale, puedo compartir, compartir. Gabriel. Voy a ver si voy a poner la cámara, a ver si le puedo enseñar la pantalla. Es que estoy en otra computadora. Ah, ok. A ver si se logra ver. Vamos a ver aquí. Dale, dale. No me deja. De momento, voy a ver si me puedo pasar a la otra computadora. ¿Lo lograste, Gabriel? Okay. Profe, ¿me escucha? Sí, Sí. Pero no, ¿lograste compartir la pantalla? ya te voy a compartir. Ahí ya estoy compartiendo. Ok, dale. Digamos, aquí, por ejemplo, era Más fin 5 días, si no me comienzo, equivoco. Sí, fin comienzo. Ajá. que entonces era el 4 FS FPS. más 5D. Ahora sí. Es que tal vez es por haber estado dejando espacios. Ah, No sé. sí, o si tenés activo en mayúscula. Sí, ahí es Ok. delicadilla la herramienta. Si dejas Pues sí. espacio, te tira, hay un error y si dejas, o sea, también si tienes las letras en mayúscula, se activa la teclado en mayúscula, te lo tira ahí en problema. ¿Está bien? Listo, esa era, profe. Muchas gracias. ¿Ok? ¿Tu gusto? Bien. Muy bien, entonces vamos a compartir. Ujú. En mi caso, dice, ¿cuál es la duración total del proyecto? Mi respuesta es 105 días. Esa es mi respuesta. Dice la duración total de las tareas, 30, 60, 30. De las tareas resumen, ¿verdad? Entonces, en mi caso sería 30, 60 y 30 días respectivamente. Ujú. Ujú. Y la fecha de finalización del proyecto, en mi caso, 18 de marzo del 23. No sé si coincidimos, clase. Sí, profe. Ujú. O más bien la pregunta, ¿algún compañero o compañera no coincide? ¿Tiene alguna duda? ¿Quiere que revisemos algo? Escucho.
¿Alguna duda? ¿Algún Profe, a comentario? mí, Ujú. profe, a mí sí me está dando diferente, digamos. Los días, todo sí da igual, solamente que las fechas, sí me están dando diferente. Ok. ¿Puedes compartir, compañero? Es que estoy conectado desde la tablet en la sesión y estoy en la compu Ay, pero sí, no, no podríamos. ¿Puedes ya cambiarte o me algo así? cambio. Ok, ok, por favor. Sí. Y vayan descargando la práctica 6, por favor. Profe, disculpe, una pregunta. Ujú. Dígame. ¿Cómo es que hago yo para, un ejemplo, poner que el proyecto va a iniciar el 7 de noviembre, digamos? La fecha de inicio. Ujú. Es que yo trato de cambiarla y me sigue poniendo que va a iniciar hoy. Tenés que venirte acá a proyecto, información Mm. del proyecto, y aquí defines la fecha de inicio. Le despliegas acá, Ah, le ok, despliegas ok. acá, noviembre 7, y manualmente cambia la hora. ¿Ok? Ahí es donde haces eso. Sí. ¿Alguna otra consulta? ¿Clase? Listo, bro, muchas gracias. ¿Con gusto? Listo, profe, ya le comparto. ¿Ya puedes compartir? Ok, dale. Ujú. Sí, digamos, la duración sí lo tengo igual, pero yo creo que es acá donde se empieza, como que se cambia la fecha. Ok, vamos en orden. Vayamos a Project y Project Information. Ujú. Ahí estamos bien, 11/7. Ok, perfecto, ahí estamos súper bien. Vamos a ver calendario. Acá, Change Working Time, sí. ¿no? De 8 a 12, 1 a 5. Sábado se elabora aquí también. Ahí estamos fallando, ¿verdad? Y Ah, utilizaste, estás con el estándar, ¿verdad? O tenés un ajá. calendario aparte. Calendario Tangram. Ok, entonces vamos a ver. No, todavía no, todavía no. 8 a 12, 1 a 5. ¿Todos los días tienen ese horario? Ubícate ahí en los días, ajá. Ahí, todos los días, revisemos que todos los días tienen ese horario. Ajá, sí, pasate ahí, lunes, martes, todo eso. Ujú. Veamos las excepciones, mediodía. Era el, Donde pero dice eso era hasta, exceptions, no, ahí no hay problema. Ok, mediodía, ajá, te pones ahí, de 8 a 12 y eso está muy bien. Y el horario de, bueno, toda la jornada, del 23 al 31 también está muy bien. Options, abajo. Ujú, ahí estamos súper bien. Ok, dale ahí, ok. Creo que lo que pasó es que no lo asignaste, el calendario nuevo. Andate a Project Information nuevamente. ¿Ves? Estás con el estándar, donde dice calendar. ok, Ajá, ajá, dale OK. listo, y ahora sí. Ahora sí, y dale doble clic en la escala temporal también. ¿A dónde, perdón, profe? Ahí en la escala temporal, ahí a tu derecha, seguís sobre esa línea, es donde dice noviembre, diciembre y los numerillos ahí, en el diagrama Perfecto. de Gantt. El diagrama de Gantt. ¿Ok? Ay, que me perdí, ahora sí. No, andate al área del diagrama de No, Gantt, perdón, pero ya, ya. ahí arribita, dale doble clic Ajá. ahí, en cualquier parte ahí, y te vas a No Working Time, y igual calendario le haces el cambio ahí, donde dice Calendar. OK, estamos, ¿verdad? Ahora Listo, sí. listo, ya. No importa si aprendemos todos. Más bien, muchas gracias por compartirnos esa oportunidad de mejora.
De eso se trata. No, no, es que Listo, así es, y solo así se aprende también. Excelente, vamos listo, bien. listo, gracias. Ya no va a volver a pasar, yo sé. ¿No? ¿Algún compañero, compañera? ¿Alguna otra duda? Ok, entonces clase, por favor, en este lapso que queda, a las 10:30, les corresponde hacer la práctica 6, esta que está acá. Ok, voy a quitar un momentito la grabación. ¿Listo? Bueno, estamos revisando la práctica, la solución de la práctica 6. Entonces, información. Aquí dijimos que la fecha de inicio, 24 de octubre del 2022 a las 8 de la mañana. Ahora vamos a ver el calendario. Aquí en proyecto, cambiar tiempo de trabajo. Dice que es de lunes a jueves y tenemos solo estos 2 lunes como días parciales. Entonces, en el caso de las semanas laborales, ¿verdad? Yo lo que hice fue marcar de lunes a jueves, 8 a 12, de 1 a 5, y el viernes lo inhabilito. O sea, porque aquí en el proyecto no se elabora ningún viernes, solo de lunes a jueves. O sea, reitero, si quieren verlo desde el enfoque real, sería que ustedes estén en el proyecto de esos días y el viernes retornen a oficina, ¿verdad? Entonces, esas horas del viernes no se les carga el proyecto. Entonces, el viernes yo lo selecciono y aquí lo inhabilito, en la segunda alternativa, ¿verdad? Y de lunes a jueves debe aparecer este horario. Las únicas excepciones que tenemos es el día 7 y 14 de noviembre, ahí lo indica. Entonces, yo lo que hice fue ubicarme en el día 7 inicialmente. Ujú. Todos saben que al inicio lo inhabilita. Entonces vengo aquí, periodo laboral de 8 a 12, hago una repetición semanal, lunes y 2 lunes. Eso es lo que hice ahí para que ya quedara de una vez en una sola fila, el 7 y el 14 con ese horario. ¿Okay? ¿Alguien tiene una duda? ¿Leandro? Profe, ahí al inicio, para lo de renombrar el calendario, uno lo que hacía era crear un calendario nuevo. Sí, aquí en crear el Ok. calendario yo le puse calendario nueva empresa. Eso fue lo que hice. Aquí en crear calendario le puse calendario nueva empresa, ¿no? Aquí, para no trabajar sobre el estándar, ¿verdad? Sino que aquí crear calendario, nueva empresa y sobre ese ya. ¿Ve? Aquí están las opciones de calendario de 8 a 5, 8 días 8 horas por día, 32 por semana porque son 4 días de lunes a jueves y 18 días hábiles por mes, que ese ahí lo indica, ¿verdad? Pero como vimos ahora es 4.33 por 4 y ahí redondeado da 18. Igual vamos a trabajar en programada automáticamente, ¿verdad? En ese sentido. Y como las duraciones, si ustedes observan, las duraciones se dan en semanas. Yo aprovechando que estoy aquí, aparte de cambiar automáticamente, de una vez que la duración sea en semanas, todo, ¿verdad? Antes de empezar a digitar tareas y todo eso, que las duraciones sean en semanas. Entonces yo lo que hice, aprovechando que estoy acá, modifiqué las opciones de calendario, programación automática y de una vez que la duración salga en semanas. ¿Ve? Como todo es en semanas, doy a aceptar y recuerden los 2 pasos para asignar el nuevo calendario. Paso número 1 aquí en información del proyecto y paso número 2 en la escala temporal. Aquí en periodo no laborable para asignar un nuevo calendario. Una vez que ya empecé a esquematizar la lista de tareas, recuerden que aunque no lo solicite, yo siempre como mínimo incluyo el hito de inicio y de fin, es una muy buena práctica. Entonces esquematizo la lista de tareas. Esquematizo la lista de tareas. Tarea 0, que eso recuerden que yo lo hago acá. Aquí en diagrama de GAN formato, y aquí activo esta opción. Tarea, yo le puse proyecto nueva empresa. En función de eso, clase, las duraciones y los vínculos lo voy a proyectar acá. Ustedes analicen a ver si coincidimos. Analicen a ver si coincidimos. Si tienen alguna duda, con todo gusto.
¿Dudas, comentarios, compañeros, compañeras? Todo bien, profe, yo creo todo claro. Muy bien, muy bien.